Dios fue un invento humano. Spinoza demuestra el gran montaje. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios es más que tantas versiones diferentes fabricadas por la mente humana? ¿Por qué cada cultura, qué pasaría si cada religión que conocemos parece tener simplemente una reflejo de nuestros miedos? Y si todas estas versiones y limitaciones no fueran más que creaciones para un viaje filosófico inventadas para satisfacer nuestras necesidades más profundas de sentido y orden? En las sombras de Ámsterdam, durante el siglo XVII, un hombre se atrevió a desafiar siglos de pensamiento religioso tradicional. Baruch Spinoza, un judío sefardí excomulgado, un pensador radical cuyas ideas fueron tan revolucionarias que lo condenaron al ostracismo, pero cuyo legado cambiaría para siempre la forma en que entendemos la existencia, la divinidad y la realidad misma. Imagina un mundo donde la imagen de Dios no es un anciano barbudo sentado en un trono celestial dispensando premios y castigos. Un mundo donde la divinidad no es un ser personal que interviene caprichosamente en los asuntos humanos, sino una realidad más profunda, más compleja, más íntimamente entrelazada con la existencia misma. La historia de Spinoza es la historia de un rebelde intelectual. Nacido en Lisboa en 1632, en el seno de una familia judía sefardí que había escapado de la persecución en España, su vida estuvo marcada desde el principio por la tensión entre la tradición y el pensamiento libre. Ámsterdam, entonces un refugio de tolerancia intelectual, se convertiría en el escenario de su revolución filosófica. En un mundo dominado por dogmas religiosos rígidos, donde la Inquisición aún quemaba herejes y las instituciones religiosas controlaban el pensamiento, Spinoza se atrevió a hacer las preguntas que nadie se atrevía a formular. ¿Y si Dios no fuera un ser external, sino la propia naturaleza? ¿Y si la divinidad no fuera algo separado de nosotros, sino la sustancia misma de la realidad? Su método era revolucionario. Utilizando las herramientas de la geometría y las matemáticas, Spinoza construyó un sistema filosófico que desafiaba fundamentalmente la comprensión tradicional de Dios. Inspirado en Descartes, pero yendo mucho más allá, desarrolló un sistema de pensamiento que veía la realidad como una única sustancia infinita, de la cual todo emerge. La expulsión de Spinoza de la comunidad judía en 1656 no fue un simple acto de exclusión, sino un drama que representaba el conflicto fundamental entre el pensamiento libre y el dogmatismo religioso. Con apenas 23 años, fue declarado hereje, condenado por crímenes abominables y execrables, y se le prohibió cualquier contacto con la comunidad judía. Pero lejos de silenciarlo, esta expulsión lo liberó para desarrollar su pensamiento más radical, trabajando como pulidor de lentes, viviendo de manera modesta y dedicando su vida al pensamiento filosófico. Spinoza comenzó a desarrollar una visión de Dios radicalmente diferente. Para él, Dios no era un ser personal, sino la totalidad de la naturaleza. No un creador external, sino la propia expresión de la realidad, una sustancia infinita que se manifiesta en todo lo existente. ¿Cómo llegó Spinoza a estas conclusiones tan revolucionarias? Su método era el de un matemático y un filósofo. Rechazando las explicaciones basadas en el miedo o la superstición, buscaba comprender la realidad a través de la razón pura. Veía la naturaleza no como algo separado de Dios, sino como la manifestación misma de lo divino. En su obra magna, La Ética, desarrollada geométricamente como una serie de definiciones, axiomas y proposiciones, Spinoza presenta su visión más radical. Dios no es un rey celestial que recompensa o castiga, sino la necesidad misma de la existencia. No hay espacio para el libre albedrío en su sistema. Todo es necesario, todo está determinado por las leyes de la naturaleza. Esta visión panteísta de Dios era profundamente subversiva. Eliminaba la idea de un Dios personal que interviene en los asuntos humanos, reemplazándola por una comprensión de la realidad como un sistema interconectado y necesario. Para Spinoza, conocer a Dios era comprender las leyes de la naturaleza, no through rituales o rezos, sino a través del conocimiento racional. Su crítica a las religiones tradicionales era demoledora. Veía las instituciones religiosas como instrumentos de control que manipulaban el miedo y la ignorancia de las personas. La superstición para él era el resultado del desconocimiento de las verdaderas leyes de la naturaleza. La verdadera libertad venía del conocimiento, de la comprensión racional de la realidad. Spinoza vivió su filosofía. Rechazó ofertas de cátedras universitarias, prefiriendo la vida modesta
de un pensador independiente. Puliendo lentes durante el día y escribiendo su filosofía revolucionaria por la noche, construyó un sistema de pensamiento que desafiaría los fundamentos mismos de la comprensión religiosa y filosófica de su tiempo. Murió joven, a los 44 años, en 1677. Sus obras fueron publicadas póstumamente y durante décadas fue considerado un pensador peligroso, un hereje intelectual. Pero con el tiempo, su influencia se expandiría. Pensadores como Goethe, Einstein y muchos otros reconocerían en Spinoza a un genio incomprendido de su tiempo. ¿Fue Dios una invención humana? Para Spinoza, la respuesta era compleja. No era simplemente que Dios no existiera, sino que nuestra comprensión tradicional de Dios era profundamente limitada y errónea. Dios era la propia realidad, la sustancia infinita que se manifiesta en todo lo existente. Su legado es una invitación a la libertad intelectual, a cuestionar, a pensar más allá de los dogmas establecidos, a buscar la comprensión a través de la razón. Un llamado a ver más allá de las limitaciones de nuestras creencias tradicionales y a explorar una visión más profunda, más interconectada de la realidad. ¿Estás listo para desafiar todo lo que creías saber sobre Dios? ¿Alguna vez te has preguntado si la realidad que percibes es apenas una ilusión fragmentada de una verdad mucho más profunda? ¿Qué sucedería si pudieras desentrañar los misterios más íntimos del universo, más allá de lo que tus sentidos pueden comprender? En los márgenes de la comprensión humana, donde la religión, la filosofía y la ciencia convergen, Baruch Spinoza tejía un pensamiento tan revolucionario que desafiaría los fundamentos mismos de nuestra percepción de la realidad. Su viaje intelectual no era simplemente una búsqueda académica, sino una exploración radical de la existencia misma. Imagina un mundo donde la religión, la política y el conocimiento científico no están separados, sino profundamente entrelazados. Un mundo donde cada institución de poder lucha por controlar la narrativa de la verdad. En este escenario complejo, Spinoza emergió como un pensador que se atrevió a desafiar todos los paradigmas establecidos. La construcción de su pensamiento filosófico fue un acto de coraje intelectual que desafió las estructuras de poder de su época. Mientras las instituciones religiosas y políticas de Europa del siglo XVII mantenían un férreo control sobre el pensamiento, Spinoza comenzaba a tejer una red conceptual que revelaría la profunda interconexión de todas las cosas. Su teoría de la sustancia única era una declaración revolucionaria. Dios no era un ser external separado de la naturaleza, sino la propia naturaleza en su expresión más absoluta. Esta idea era tan radical que desafiaba no solo el pensamiento religioso, sino también la comprensión científica de su tiempo. Pero, ¿cómo llegó Spinoza a esta comprensión tan profunda? Su método era único. Mientras otros filósofos se basaban en la especulación o la revelación divina, él utilizaba las matemáticas y la geometría como herramientas para comprender la realidad. Su obra Ética fue construida con la precisión de un teorema matemático, donde cada proposición se derivaba de axiomas y definiciones anteriores. La crítica de Spinoza a las instituciones de poder era demoledora. Veía la religión organizada no como un camino hacia la verdad, sino como un instrumento de control social. Las iglesias, los estados, los sistemas educativos, todos ellos eran mecanismos para mantener a las personas en un estado de ignorancia y sumisión. Pero su visión iba mucho más allá de una simple crítica. Spinoza proponía una forma de liberación a través del conocimiento. Para él, la verdadera libertad no venía de la obediencia a una autoridad external, sino de la comprensión racional de la naturaleza de la realidad. Su concepto de libertad era radicalmente diferente. En un mundo donde el libre albedrío se consideraba un principio fundamental, Spinoza argumentaba que todo está determinado por leyes necesarias. Pero esta determinación no era una limitación, sino una forma de comprensión más profunda. Conocer estas leyes era la verdadera libertad. El contexto histórico de Spinoza era crucial para entender su pensamiento. Vivía en un periodo de intensos conflictos religiosos. La Reforma protestante había fragmentado la unidad religiosa de Europa. Las guerras
guerras de religión devastaban continentes y el poder de la Inquisición seguía siendo una amenaza real para los pensadores libres. Ámsterdam, donde Spinoza vivió la mayor parte de su vida, era un refugio único de tolerancia intelectual. Una ciudad donde convergen comerciantes, refugiados, pensadores de diferentes partes del mundo. Aquí, los límites entre culturas, religiones y sistemas de pensamiento se difuminaban, creando un caldo de cultivo para ideas revolucionarias. La comunidad judía sefardí de Ámsterdam, de la cual Spinoza provenía, era particularmente interesante. Compuesta por judíos que habían escapado de la Inquisición española y portuguesa, esta comunidad había desarrollado una cultura de resiliencia intelectual. Muchos de sus miembros eran comerciantes cosmopolitas que manejaban redes comerciales globales, lo que les permitía tener una visión del mundo más amplia y compleja. Sin embargo, esta misma comunidad que lo había acogido lo expulsaría por sus ideas consideradas heréticas. El famoso Herem, la excomunión de Spinoza en 1656, no fue solo un acto religioso, sino un drama político y social que marcaría profundamente su pensamiento. La relación de Spinoza con el conocimiento era casi mística, pero fundamentada en la razón. Para él, conocer a Dios no era un acto de fe, sino de comprensión racional. Su amor intelectual a Dios era un estado de conexión profunda con la totalidad de la existencia, alcanzado a través del conocimiento riguroso. Su teoría del conocimiento era revolucionaria. Spinoza identificaba tres niveles de conocimiento: la opinión y la imaginación, el nivel más bajo; el conocimiento por razones, un nivel intermedio; y el conocimiento intuitivo, el nivel más alto. Este último representaba una comprensión directa de la esencia de las cosas, una forma de conocimiento que va más allá de la simple racionalidad. El impacto de Spinoza en el pensamiento occidental es difícil de exagerar. Influenció a pensadores como Goethe, que lo consideraba casi una figura religiosa. Los principales filósofos de la Ilustración bebieron de su pensamiento. Darwin encontró en su visión de la naturaleza una base conceptual para su teoría de la evolución. Pero Spinoza no era solo un filósofo abstracto, era también un ser humano profundamente ético. Rechazó ofertas de cátedras universitarias, prefiriendo vivir de manera modesta como pulidor de lentes. Su ética no era un conjunto de reglas external, sino una forma de comprender la necesidad y la libertad. ¿Puede el conocimiento realmente liberarnos? ¿Es posible encontrar paz y comprensión más allá de los dogmas religiosos y políticos? Spinoza nos invita a un viaje filosófico que desafía todo lo que creemos saber sobre la realidad. Su legado no es una doctrina cerrada, sino una invitación a la libertad intelectual, una llamada a cuestionar, a pensar más allá de los límites establecidos, a buscar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo. ¿Estás preparado para desafiar todo lo que creías saber sobre la realidad? ¿Puede una idea cambiar el curso de la humanidad? ¿Qué sucede cuando un pensamiento se adelanta tanto a su tiempo que desafía los cimientos mismos de nuestra comprensión? En los intersticios de la historia, donde el pensamiento rompe las cadenas de la tradición, emerge la figura de Baruch Spinoza como un faro de luz en la oscuridad del dogmatismo. Su legado filosófico no es una simple colección de ideas, sino un terremoto intelectual que sacudiría los cimientos mismos del pensamiento occidental. El impacto de Spinoza se extendería mucho más allá de su corta vida. Murió a los 44 años, aparentemente derrotado por la tuberculosis, pero su pensamiento se convertiría en una semilla que germinaría en las mentes de generaciones de pensadores, científicos y revolucionarios. Imagina un mundo donde las ideas viajan más allá de las fronteras del tiempo, donde un pensamiento, nacido en las estrechas calles de Ámsterdam en el siglo XVII, pudiera resonar con tal potencia que transformaría la forma en que entendemos la existencia, la libertad y la divinidad. La recepción inicial de su obra fue devastadora. Sus escritos fueron prohibidos, censurados, condenados por las instituciones religiosas y políticas de su tiempo. La Iglesia lo consideraba un hereje, los estados lo veían como una amenaza, y muchos de sus contemporáneos lo consideraban un loco peligroso. Pero la verdad tiene una forma peculiar de abrirse camino. Las ideas de Spinoza comenzarían a infiltrarse en el pensamiento de la Ilustración. Filósofos como Leibniz, aunque públicamente lo criticaban, bebían secretamente de sus fuentes conceptuales. Voltaire, uno de los principales pensadores de la Ilustración, inicialmente lo rechazó.
pero posteriormente reconocería la profundidad de su pensamiento. La revolución científica encontraría en Spinoza un aliado inesperado. Su visión de la naturaleza como un sistema interconectado de leyes necesarias prefiguraba los descubrimientos científicos que vendrían siglos después. Darwin encontraría en su pensamiento una base conceptual para comprender la evolución. Einstein lo consideraría casi un místico de la razón, pero el verdadero impacto de Spinoza iba mucho más allá de la filosofía o la ciencia. Su pensamiento se convertiría en un fermento para los movimientos de liberación política y intelectual. La idea de que el conocimiento es el camino hacia la libertad, de que la comprensión racional puede romper las cadenas de la superstición y el miedo, se convertiría en un principio fundamental de los movimientos democráticos modernos. En el ámbito de la filosofía política, Spinoza fue un precursor radical. Defendió la libertad de pensamiento y expresión en un momento en que tales ideas eran consideradas subversivas. Su defensa de la separación entre religión y Estado, su crítica a las instituciones de poder, su visión de una sociedad basada en la razón y no en el dogma, serían fundamentales para el desarrollo de las democracias modernas. La teoría política de Spinoza era revolucionaria. Mientras sus contemporáneos veían el Estado como un instrumento de control divino, él lo concebía como una construcción humana destinada a garantizar la libertad y el bienestar de los ciudadanos. Su Tratado Teológico Político sería uno de los primeros textos en defender la libertad de expresión y de culto como derechos fundamentales, pero su influencia no se detendría ahí. En el campo de la psicología, sus ideas sobre las emociones y la razón serían fundamentales. Freud reconocería décadas después la profundidad de su comprensión de la psique humana. Su idea de que las emociones no son algo irracional, sino parte de un sistema complejo de comprensión, sería revolucionaria. Los movimientos de liberación del siglo XX encontrarían en Spinoza un aliado filosófico. Su defensa de la libertad individual contra las instituciones de poder resuena con los movimientos de derechos civiles, con las luchas contra el colonialismo, con las revoluciones que buscan romper las cadenas de la opresión. La física moderna encontraría en Spinoza un precursor sorprendente. Su visión de una realidad como un sistema interconectado, donde todo está relacionado y nada existe de manera aislada, prefiguraría descubrimientos de la física cuántica y de la teoría de la relatividad. Einstein llegaría a decir que creía en el Dios de Spinoza, un Dios que se manifiesta en la armonía de lo existente. En el ámbito de la ética, Spinoza desarrolló un sistema revolucionario. Frente a las éticas basadas en el miedo al castigo divino o en mandatos externos, él proponía una ética basada en la comprensión racional. La bondad no venía de obedecer reglas external, sino de comprender la necesidad y la interconexión de todas las cosas. Su concepto de libertad sigue siendo radical, no la libertad como ausencia de restricciones, sino como comprensión de la necesidad. Conocer las leyes que gobiernan la realidad no nos limita, nos libera. Es un modelo de pensamiento que desafía las concepciones más simplistas de libertad. Los movimientos ambientalistas contemporáneos encontrarían en Spinoza un aliado inesperado. Su visión de la naturaleza como un sistema interconectado donde todo está relacionado prefigura las comprensiones ecológicas modernas. No ve la naturaleza como algo external a nosotros, sino como parte fundamental de nuestra existencia. En el siglo XXI, en un mundo fragmentado por conflictos religiosos, políticos y culturales, el pensamiento de Spinoza se vuelve más relevante que nunca. Su llamado a la tolerancia, a la comprensión racional, a ver más allá de las fronteras que nos dividen, es un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. Pero Spinoza no es un filósofo para ser adorado, sino para ser cuestionado. Su legado no es un conjunto de verdades absolute, sino una invitación al pensamiento libre, a la comprensión crítica, a desafiar constantemente nuestras propias certezas. ¿Estás preparado para ver el mundo con los ojos de Spinoza? ¿Dispuesto a desafiar todo lo que creías saber sobre la realidad, la libertad y la existencia? El viaje filosófico de Spinoza es una invitación a la libertad más radical, la libertad de pensar. ¿Qué secretos se ocultan en los pliegues más íntimos de la realidad? ¿Existe una verdad más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir? La búsqueda de Spinoza nos invita a un viaje que desafía los límites de la comprensión humana. La vida de Baruch Spinoza fue una exploración constante de los límites del conocimiento. Más allá de un simple filósofo, fue un cartógrafo de los paisajes intelectuales más complejos, un explorador
explorador de las dimensiones ocultas de la existencia que pocos se atrevieron a transitar. Su método filosófico era una verdadera alquimia intelectual. Mientras otros pensadores construían sistemas basados en creencias external, Spinoza desarrollaba su filosofía con la precisión de un matemático, el rigor de un científico y la profundidad de un místico. Cada proposición era un paso en un viaje de comprensión radical de la realidad. Imagina un pensamiento que no distingue entre lo divino y lo natural, que ve la realidad como un sistema infinitamente interconectado, donde cada elemento es una manifestación de una sustancia única. Esta no era una idea abstracta para Spinoza, sino una forma de ver el universo en su más profunda complejidad. La crítica de Spinoza a las instituciones de conocimiento de su época era demoledora. Las universidades, las iglesias, los sistemas educativos, todos ellos eran instrumentos de control que fragmentaban la comprensión en lugar de revelar la verdad. Para él, el conocimiento no era algo que se recibía, sino algo que se construía mediante un proceso riguroso de comprensión racional. Su teoría del conocimiento revelaba dimensiones sorprendentes de la percepción humana. Spinoza identificaba 3 niveles de conocimiento que funcionaban como capas de una realidad más profunda. El primer nivel era el de la opinión y la imaginación. Aquí, los seres humanos interpretan la realidad a través de impresiones superficiales, prejuicios y creencias no examinadas. Es el reino de los rumores, de las creencias popular, de las supersticiones que dividen y limitan la comprensión humana. El segundo nivel era el conocimiento por razones. Aquí, la razón comienza a desentrañar los mecanismos more profundos de la realidad. Es un nivel donde se establecen conexiones, donde se comprenden las relaciones entre las cosas. La ciencia, la filosofía, las matemáticas operan en este nivel de comprensión. El tercer nivel, el más elevado, era el conocimiento intuitivo, un estado de comprensión donde ya no hay separación entre el conocedor y lo conocido, un momento de revelación donde se comprende la esencia misma de las cosas, más allá de las limitaciones de la percepción individual. Esta teoría del conocimiento no era una simple especulación académica, era una invitación a una transformación radical de la conciencia humana. Spinoza proponía que la verdadera libertad no venía de la acumulación de información, sino de la capacidad de comprender las conexiones más profundas de la realidad. Su visión de las emociones era igualmente revolucionaria. Contrario a la tradición que veía las emociones como algo irracional, Spinoza las comprendía como formas de conocimiento. Las emociones no eran obstáculos para la razón, sino parte fundamental de nuestra capacidad de comprender el mundo. La idea de libertad en Spinoza era completamente diferente de las concepciones tradicionales. No era simplemente hacer lo que uno quiere, sino comprender la necesidad que gobierna la realidad. La verdadera libertad venía del conocimiento, de la capacidad de ver más allá de las apariencias, de comprender las leyes que gobiernan el universo. Pero esta libertad no era un estado pasivo de contemplación, era una forma activa de existencia. Conocer era transformar, comprender era liberarse. Su filosofía era una invitación a la acción a través del conocimiento. La relación de Spinoza con la divinidad era profundamente radical. Dios no era un ser external, un ente personal que recompensa o castiga. Dios era la propia naturaleza, la sustancia infinita que se manifiesta en todo lo existente. Una visión que desafiaba siglos de pensamiento religioso. Esta concepción de Dios no era un simple ejercicio intelectual, era una forma de conexión mística con la totalidad de la existencia. El amor intelectual a Dios de Spinoza no era un acto de adoración external, sino un estado de comprensión profunda de la interconexión de todas las cosas. Su ética no provenía de mandatos external, sino de la comprensión racional. No se trataba de seguir reglas impuestas, sino de comprender la necesidad que gobierna la realidad. La bondad no era un conjunto de prohibiciones, sino un estado de comprensión de la interconexión de todas las cosas. Spinoza veía la realidad como un sistema de necesidad, pero esta necesidad no era un destino fatal, sino una forma de comprensión. Conocer las leyes que gobiernan el universo no nos limita, nos libera. Es un modelo de pensamiento que desafía las concepciones más simplistas de libertad y determinismo. Su influencia se extendería mucho más allá de la filosofía. Científicos, artistas, revolucionarios encontrarían en su pensamiento una fuente de inspiración. Su visión de un universo interconectado prefiguraría descubrimientos de la física cuántica,
de la ecología, de la psicología moderna. En un mundo fragmentado por conflictos, donde el conocimiento se usa más para dividir que para unir, el pensamiento de Spinoza se vuelve más relevante que nunca. Su llamado a la comprensión racional, a ver más allá de las fronteras que nos dividen, es un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. Pero Spinoza no es un profeta a ser seguido ciegamente. Es una invitación al pensamiento libre, a cuestionar constantemente nuestras certezas, a ver el mundo con ojos nuevos. Su legado no es un conjunto de verdades absolutas, sino un método de comprensión radical de la realidad. ¿Estás preparado para ver el mundo con los ojos de Spinoza? ¿Dispuesto a desafiar todo lo que creías saber sobre la realidad, la libertad y la existencia? El viaje filosófico de Spinoza es una invitación a la libertad más radical, la libertad de pensar. ¿Puede una idea transformar completamente nuestra comprensión de la existencia? ¿Existe un punto más allá del cual nuestro conocimiento se expande hacia dimensiones insospechadas? En los límites más extremos del pensamiento humano, Baruch Spinoza se atrevió a desafiar no solo las instituciones de su tiempo, sino los fundamentos mismos de nuestra percepción de la realidad. Su legado no es una simple construcción filosófica, sino un terremoto intelectual que sacude los cimientos de nuestra comprensión existencial. La radicalidad de Spinoza iba más allá de la filosofía. Era un método de desmantelamiento sistemático de las estructuras de poder que se sostienen mediante la ignorancia. Cada uno de sus conceptos era un instrumento de liberación intelectual, una herramienta para romper las cadenas de la superstición y el miedo. Imagina un pensamiento tan poderoso que puede desarticular los mecanismos de control más sutiles. Un pensamiento que no se conforma con cuestionar, sino que busca comprender los mecanismos más profundos de la realidad. Su crítica a las instituciones de conocimiento era una guerra declarada contra los sistemas de dominación. Las universidades, las iglesias, los estados, todos ellos eran máquinas de producción de ignorancia, sistemas diseñados para mantener a las personas en un estado de sumisión intelectual. Pero Spinoza no era simplemente un destructor de sistemas, era un constructor de nuevas formas de comprensión. Su método filosófico era una alquimia intelectual que transformaba el conocimiento en un instrumento de liberación. La teoría del conocimiento de Spinoza revelaba las trampas más sutiles de la percepción humana. Cada nivel de conocimiento era una capa que se desvelaba, un velo que se retiraba para mostrar la complejidad más profunda de la realidad. El primer nivel, el de la opinión y la imaginación, era el reino de la ilusión. Aquí, los seres humanos interpretan el mundo a través de prejuicios, creencias no examinadas, narrativas prefabricadas. Es el espacio donde los sistemas de poder construyen sus castillos de arena, donde la manipulación se disfraza de verdad. El segundo nivel, el conocimiento por razones, era el inicio de la liberación. Aquí, la razón comienza a desentrañar los mecanismos más profundos. La ciencia, la filosofía, las matemáticas operan en este nivel, estableciendo conexiones, revelando relaciones ocultas. El tercer nivel, el conocimiento intuitivo, era la frontera final, un estado de comprensión donde desaparece la separación entre el conocedor y lo conocido, un momento de revelación donde se comprende la esencia misma de las cosas, más allá de las limitaciones individuales. La visión de Spinoza sobre las emociones desafiaba siglos de pensamiento que las consideraba irracionales. Para él, las emociones no eran obstáculos, sino formas de conocimiento. Cada emoción era una puerta hacia la comprensión más profunda de la realidad. Su concepto de libertad era una revolución filosófica. No era simplemente hacer lo que uno quiere, sino comprender la necesidad que gobierna la realidad. La verdadera libertad venía del conocimiento, de la capacidad de ver más allá de las apariencias. La relación de Spinoza con la divinidad era un desafío radical a todas las concepciones religiosas. Dios no era un ser external, un ente personal que recompensa o castiga. Dios era la propia naturaleza, la sustancia infinita que se manifiesta en todo lo existente. Esta visión panteísta no era un simple ejercicio intelectual, era una forma de conexión mística con la totalidad de la existencia. El amor intelectual a Dios de Spinoza era un estado de comprensión profunda de la interconexión de todas las cosas. Su ética no provenía de mandatos external, sino de la comprensión racional. No se trataba de seguir reglas impuestas, sino de comprender la necesidad que gobierna la realidad. La bondad era un estado de comprensión de la interconexión de todas las cosas. Spinoza veía la realidad como un sistema de necesidad.
Pero esta necesidad no era un destino fatal, sino una forma de comprensión. Conocer las leyes que gobiernan el universo no nos limita, nos libera. Su influencia se extendería como una onda expansiva a través de la historia. Científicos, artistas, revolucionarios encontrarían en su pensamiento una fuente de inspiración. Su visión de un universo interconectado prefiguraría descubrimientos de la física cuántica, de la ecología, de la psicología moderna, en un mundo fragmentado por conflictos, donde el conocimiento se usa más para dividir que para unir. El pensamiento de Spinoza se vuelve más relevante que nunca. Su llamado a la comprensión racional, a ver más allá de las fronteras que nos dividen, es un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. Pero Spinoza no es un profeta a ser seguido ciegamente. Es una invitación al pensamiento libre, a cuestionar constantemente nuestras certezas, a ver el mundo con ojos nuevos. Su legado no es un conjunto de verdades absolutas, sino un método de comprensión radical de la realidad. En los intersticios del conocimiento, donde la razón se encuentra con la intuición, donde la ciencia dialoga con la filosofía, Spinoza nos invita a un viaje que va más allá de los límites conocidos. ¿Estás preparado para cruzar la frontera del conocimiento? ¿Dispuesto a desafiar todo lo que creías saber sobre la realidad, la libertad y la existencia? El viaje filosófico de Spinoza es una invitación a la libertad más radical, la libertad de pensar. ¿Existe un punto más allá del cual el conocimiento humano se transforma en algo absolutamente indescriptible? ¿Puede una idea romper todas las fronteras de la comprensión establecida? En los márgenes más extremos del pensamiento, donde la filosofía se funde con la mística y la ciencia se encuentra con la intuición, Baruch Spinoza emerge como un explorador de los límites más recónditos de la conciencia humana. Su legado no es una simple construcción intelectual, sino un viaje que desafía todas las comprensiones tradicionales de la realidad. Imagina un pensamiento tan radical que puede desarticular los sistemas de poder más sofisticados, un pensamiento que no se conforma con cuestionar, sino que busca desentrañar los mecanismos más profundos de la existencia misma. La radicalidad de Spinoza era una forma de revolución permanente. Cada uno de sus conceptos era un instrumento de liberación intelectual, una herramienta para desmantelar las estructuras de dominación más sutiles que operan en la conciencia humana. Su método filosófico era una alquimia intelectual que transformaba el conocimiento en un arma de liberación. No se trataba de acumular información, sino de comprender los mecanismos más profundos que sostienen nuestra percepción de la realidad. La teoría del conocimiento de Spinoza revelaba los límites más extremos de la comprensión humana. Cada nivel de conocimiento era un viaje hacia dimensiones más profundas de la realidad. El primer nivel, el de la opinión y la imaginación, era el reino de la ilusión colectiva. Aquí los seres humanos interpretan el mundo a través de narrativas prefabricadas, sistemas de creencias que funcionan como prisiones invisibles. El segundo nivel, el conocimiento por razones, era el inicio de la liberación intelectual. Aquí la razón comienza a desentrañar los mecanismos ocultos, estableciendo conexiones más allá de las apariencias inmediatas. El tercer nivel, el conocimiento intuitivo, era la frontera final del conocimiento humano, un estado de comprensión donde desaparece la separación entre el observador y lo observado, donde la conciencia se expande más allá de los límites individuales. Su visión de las emociones desafiaba siglos de pensamiento racional. Las emociones no eran irracionales, sino formas complejas de conocimiento. Cada emoción era una puerta hacia dimensiones más profundas de la comprensión. El concepto de libertad en Spinoza era una revolución filosófica. No era simplemente hacer lo que uno quiere, sino comprender la necesidad que gobierna la realidad. La verdadera libertad venía del conocimiento, de la capacidad de ver más allá de las apariencias. Su relación con la divinidad era un desafío radical a todas las concepciones religiosas. Dios no era un ser external, sino la propia naturaleza, la sustancia infinita que se manifiesta en todo lo existente. Una visión que disolvía las fronteras entre lo divino y lo natural. La ética de Spinoza no provenía de mandatos external, sino de la comprensión racional de la interconexión de todas las cosas. La bondad era un estado de comprensión, no un conjunto de reglas impuestas. Su visión del universo como un sistema de necesidad no era un determinismo fatal, sino una forma de comprensión más profunda.
Conocer las leyes que gobiernan la realidad no nos limita, nos libera. La influencia de Spinoza se extendería como una onda expansiva a través de la historia. Su pensamiento prefiguraría descubrimientos de la física cuántica, de la ecología, de la psicología moderna. Científicos, artistas, revolucionarios encontrarían en su filosofía una fuente de inspiración radical. En un mundo fragmentado por conflictos, donde el conocimiento se usa más para dividir que para unir, el pensamiento de Spinoza se vuelve más que una filosofía. Es un método de liberación intelectual. Pero Spinoza no es un profeta a ser seguido ciegamente. Es una invitación al pensamiento libre, a cuestionar constantemente nuestras certezas, a ver el mundo con ojos completamente nuevos. Su legado es un llamado a la transformación radical de la conciencia. No se trata de acumular conocimiento, sino de comprender los mecanismos más profundos que sostienen nuestra percepción de la realidad. En los intersticios del conocimiento, donde la razón se encuentra con la intuición, donde la ciencia dialoga con la filosofía, Spinoza nos invita a un viaje que va más allá de los límites conocidos. ¿Estás preparado para cruzar la frontera del conocimiento? ¿Dispuesto a desafiar todo lo que creías saber sobre la realidad, la libertad y la existencia? El viaje filosófico de Spinoza es una invitación a la libertad más radical, la libertad de pensar.